poco en el contexto que tú dabas, Luisa, en relación a la oferta a nivel nacional, en lo que respecta al grado de especializaciones. En realidad la oferta es mucho menor. Por supuesto, está la especialización en museografía del ENCRIM, está la especialización de la UAM, especialización en políticas culturales y gestión cultural, e incluso el Instituto Cultural Helénico tiene una especialización en museografía. Realmente el giro que tienen esas opciones está centrado en la museografía, como el título lo indica, o en gestión cultural, incluido ahí muchos proyectos, no solamente lo concerniente a museos. Entonces, creo que el valor justo de esta propuesta es el centro en la práctica y con la mirada a la gestión y la museografía. Y desde la musealidad sobre todo, o sea, precisamente buscando el espectro de amplitud del campo de conocimiento y no nada más restringirnos a un área de acción, sino entender también desde la musealidad y toda la amplitud que nos ofrece la propia definición del ICOM, ¿no? Al respecto. Con relación a esto, es muy importante ver, bueno, México con sus arriba de 1,500 museos que tiene una reconocida trayectoria museística México, pero lo que siempre nos ha pasado es que trabajamos mucho y registramos poco. Si aquí hay un problema de vacíos de información, vacíos muy grandes, porque se monta y se desmonta y no se toman información, no se hacen evaluaciones, o sea, es demasiado práctico el trabajo y no hay registro. Ahorita precisamente se está empezando con un movimiento especial de documentación museal, que lo tenemos que abordar todos. Y no estoy hablando nada más del INA, del INBA, sino también de la UNAM. Aquí sí se me hace interesante cómo combinamos esa práctica con práctica sin tener referentes previos. Si me permiten, compañeros, me les anticipo porque es algo muy importante lo que acabas de decir, y sí, en efecto, carecemos de análisis y de reflexiones con respecto a nuestro trabajo. Esta especialización que te brinda es un manejo de proyectos a través del PMO, el Project Management Office o el Project Management Institute, y dentro de esta estructura de gestión está algo muy importante que es el cierre de los proyectos. En el cierre de los proyectos existe un paso para poder cerrarlos, que es justo la evaluación y las lecciones aprendidas. Y eso es lo que vamos a aprender el próximo semestre de esta especialización. Cómo iniciar un proyecto y cómo cerrar un proyecto. En los cierres de los proyectos tendremos que evaluarlos todos y tendremos que tener una carpeta de cierre de proyecto que está integrada con las lecciones aprendidas. Es parte del proceso de la gestión de proyectos. Y yo creo que, en efecto, tienes toda la razón, no estamos acostumbrados a evaluar y no estamos acostumbrados a escribir y casi tampoco a reflexionar a fondo sobre el proceso de cada uno de nuestros proyectos, llamados así porque tienen un inicio y un final. Entonces, yo creo que es parte de lo que vamos a aprender en esta especialización, a evaluar nuestros proyectos, a cerrar nuestros proyectos apropiadamente y, sobre todo, a aprender de lo que trabajamos, las lecciones aprendidas. Gracias. Este es un tema sumamente importante y la problemática se da a nivel nacional y en todas las líneas museales. La palabra museo a lo largo del tiempo ha sido muy cómoda y sigue siendo muy cómoda, independientemente de la discusión que se está llevando a cabo ahorita a nivel internacional
del nuevo concepto de museo. Pero ha sido una palabra muy cómoda y podemos ubicar muy bien los conceptos a lo largo del tiempo. Hay veces, por ejemplo, en el siglo XIX, por el hecho de tener un orden, una cierta descripción de las cosas, ponerlas tras la vitrina y demás, y ya se podía llamar museo sin que fuera la alacena de la abuelita, ¿sí? Vemos, por ejemplo, cómo los museos universitarios, que ahorita se nos hacen ya demasiado tradicionales, pero en la época de los 60 tuvieron su concepto específico y fue lo que justificó que se crearan estos museos. Pero en México utilizamos mucho la palabra museo para decir, uy, voy a crear uno. Lo vemos en todas las solicitudes que se hacen en el INAH, de que, bueno, es que encontraron unas piezas y más que decir, queremos que se registren estas piezas, lo primero que te piden es un museo. Si hay obras de arte, lo primero es que voy a hacer un museo. Es una palabra muy cómoda. Y ahora, como toda buena institución que evoluciona, se reconceptualiza, tiene una gran capacidad de resiliencia, el museo se está definiendo muy bien. ¿Qué pasa con toda esa serie de propuestas de museos que no llegan a nada o que se abren un año y al año desaparece? Es más, hay museos que se han inaugurado y al día siguiente se cierran en México, ¿sí? Eso nos habla de una carencia tremenda tanto del conocimiento de lo que pasa en un museo, sobre el mantener un museo, ¿sí? Pero ¿cómo esperan ustedes apuntalar ese tipo de cosas? Que cuando se propone la creación, el establecimiento de un museo, sí vaya, sea con más solidez, sea un museo con perspectiva futura, ¿sí? Y no se quede nada más en buenas intenciones. No sé, Mauricio, si tú pudieras comentar algo al respecto, porque esa es la realidad de México. Si te vas al sureste, todos quieren hacerte un museo de la noche a la mañana, en el sureste del país. Si te vas al norte, en Veracruz, encuentran cosas y todos quieren hacer un museo tan así muy sencillo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo podemos apuntalar eso? Desde la perspectiva de nuestro plan de estudios, querida doctora, precisamente no es una especialización que hayamos decidido llamar sobre museos, sino directamente sobre gestión de proyectos museales. Uno, haciendo énfasis en lo que decía Claudia respecto de visualizar todo el proceso desde su inicio hasta su conclusión con el debido registro. Eso también está buscando el generar metodologías, lenguajes que permitan precisamente sistematizar el trabajo y generar lenguajes en común. Por otro lado, el hablar de proyectos museales también implica un análisis y reflexión sobre la pertinencia, tanto de los recursos financieros como de la materia de trabajo, como de la propia visión de museo, que es una visión, como tú misma lo acabas de apuntar, dinámica, cambiante y en evolución constante, que incluso el ICOM todavía ahorita se encuentra en un proceso de estar definiendo una situación de la propia materia de trabajo. Entonces, por un lado están acciones como la de la especialización que busca precisamente unificar lenguajes, ofrecer una metodología de trabajo y una visión de la propia materia de trabajo, pero en torno a esto nos encontramos profesionales y académicos que también estamos en una reflexión teórica académica que no necesariamente es producto dentro de la propia especialización, sino son de los productos colaterales. O sea, no podemos reflexionar sobre el campo profesional si no reflexionamos también sobre la propia epistemología de la materia de trabajo, si no nos damos cuenta de lo que hacen los demás, de trabajos como el que haces tú
en el seminario, de establecer redes de comunicación y de trabajo, y en donde nos podamos reconocer como constructores y trabajadores de un campo de conocimiento, pero son cosas que una alimenta a la otra, pero que se tienen que trabajar también separadamente y que es como lo hacemos, ¿no? Tú estás a cargo del seminario universitario, yo estoy a cargo el seminario permanente de arquitectura efímera, que tiene su capítulo sobre cuestiones museales, y la búsqueda es esa. La búsqueda no es poseer la verdad absoluta, ni mucho menos, sino al contrario, generar foros de reflexión entre los profesionales, entre los estudiosos, entre los que están construyendo la teoría, y de la misma manera rescatar la memoria del devenir museal en México, para no ir más lejos, ¿no? O sea, finalmente el generar coloquios, el generar foros, también va en la búsqueda de regenerar esos registros que en su momento no se hicieron, y bueno, lo que se perdió, pues se perdió, pero finalmente hay que trabajar por conservar en ese sentido la memoria de lo que todavía podemos recuperar, ¿no? Sí, primero debemos estar seguros de qué es lo que tenemos y por qué lo tenemos como lo tenemos, porque muchas veces se habla, y sobre todo en cuestiones culturales, porque las cuestiones, se habla sin mucho fundamento, porque las cuestiones culturales son muy políticas, y qué mayor política que lo que pasa en México, que cada sexenio luego cambian las personas, y entonces pues vienen unos cambios que luego son unas tormentas tremendas, y si no hay registros, si no está todo asentado, documentado y publicado, pues viene o cambio de gobierno y pum, una nueva perspectiva, una nueva propuesta, y hay que tomar en cuenta todo lo que se ha hecho. Brenda, tú que has estado muy metida en esto, lo sé desde hace tiempo, eh, ¿qué investigación buscaste hay detrás de esta especialidad para lanzarla? ¿Cómo te basaste para hacer esta propuesta? Bueno, es un trabajo colegiado que, si nos permites, en realidad empezó sistemáticamente desde 2017 a través de conformar un seminario donde nos fuimos reuniendo periódicamente, semanalmente, pues para discutir un poco primero estos contextos, ¿no? Inmediatos, nacionales, y también echar un ojo a la oferta internacional en relación a la formación de la gente en los museos y la gente que está interesada en incorporarse a estos espacios. Finalmente también hicimos un estudio, un análisis que nos permitió ir mirando estas necesidades de formación. En algún momento nos decían, bueno, ¿por qué no propusieron una maestría, ¿no? Algún estudio más de posgrado, en doctorado y demás, ¿no? El interés que nos entró a este grupo tuvo que ver con lo que decíamos en un principio, la práctica, la posibilidad de conformar de manera mucho más evidente en la formación grupos de distintas áreas de conocimiento, que fue también parte de la intención del propio proyecto. En esta investigación que estuvimos haciendo tiempo atrás, finalmente la oferta académica estaba centrada a perfiles específicos, muchos de ellos pues a antropología, arqueología, estudios vinculados a sociología. En algunos casos, cuando tendrían esa vertiente hacia museografía, entraban otras áreas. Sin embargo, en esta investigación, en este recuento, pues vemos que los grupos de trabajo, ya sea
instaurados en las instituciones museales o que trabajan a través de despachos, de freelance, pues provienen de distintas áreas de conocimiento. Y la oferta como tal, la oferta académica que estuvimos revisando no daba de una manera abierta la posibilidad de convocar en las aulas, a partir de la práctica, esos perfiles tan diversos. Eso nos pareció importante, muy, muy importante de poder reflejar en el programa. De hecho, si ustedes revisan el documento, el perfil de ingreso está abierto a cualquier área de conocimiento, aunque el programa está alojado en la Facultad de Arquitectura, no es un programa exclusivo para arquitectos. Entonces, bueno, esta discusión, esta investigación, vamos a llamarla de campo, del estado, tanto de las necesidades de los grupos de trabajo como de la propia oferta académica, fue una parte importante. Otro elemento quizá que valdría la pena destacar es que en su momento disponíamos de información publicada, bueno, para todos por INEGI, en esta encuesta que hace un levantamiento periódico, la de estadísticas de museos, en su base de datos, en el momento consultamos, y hay un rubro interesante en estas encuestas, en estas estadísticas, que tienen que ver con, digamos, la escolaridad del personal de los museos. Y bueno, confirmaba lo que sabíamos, ¿no? Confirmaba que en la mayoría de los museos, el personal que labora en ellos cuenta con una licenciatura de muchas áreas de conocimiento y un porcentaje muy, muy bajo cuenta con estudios de posgrado, pero mucho más bajo que esos estudios de posgrado están vinculados con el quehacer museal. Entonces, bueno, ese también fue otro aspecto que consideramos como en este análisis, ¿no? De la necesidad de poder tener una oferta vinculada, y ese fue el siguiente punto, a la gestión, a la práctica. Por supuesto que hay escuelas ya con mucha tradición que el fuerte será, por ejemplo, la museología, ¿no? Pero en nuestro caso, específicamente viendo este contexto, el interés, y hacia allá se abordaron todos nuestros esfuerzos, tenía que ver con una propuesta que nos pudiera ayudar a ir justo aterrizando estas cosas que mencionaba Clau, el propio Mauricio. No se tiene documentado, pero sí tenemos muchos profesionales que de hecho tenemos la fortuna de tener dentro de la propia especialización invitados que están en la práctica, que son directores de museos, que colaboran en alguna institución museal, y eso, bueno, pues reforzar este sentido de mejorar, no solo en un aspecto de las buenas prácticas, sino en el aspecto de consolidar grupos mejor o más interconectados, diría yo. Gracias. Mauricio, brevemente, de las propuestas de la Facultad de Arquitectura, entre las 9 especializaciones que tiene la Facultad de Arquitectura, esta, ¿qué tiene de especial? Lo que tiene especial es que está satisfaciendo la necesidad de conocimiento de algo que no se estaba impartiendo en la academia, que es las especializaciones, el Programa Único de Especializaciones de la Facultad de Arquitectura busca profesionalizar en distintas vertientes del campo de trabajo de los arquitectos o a los que la arquitectura concurre, porque muchos de estos campos, verbigracia, la musealidad, no son excluyentes ni exclusivos de los arquitectos, pero sí buscan el instrumentar un profesional que se puede insertar en el campo profesional con pertinencia, con conocimiento, con metodología,
una de las cuestiones fundamentales de la visión de la enseñanza de la arquitectura se genera en torno a la figura del taller. El taller permite que se tenga un crisol de en donde se van a vertir todos los conocimientos teóricos en la práctica, en la gestión, y esa es otra de las aportaciones que hace la propia especialización. Entonces, ofrece también una visión integradora de un campo múltiple, ¿sí? No es una visión de la musealidad desde la arquitectura y para la arquitectura, al contrario, es el reconocimiento del campo profesional donde concurren los arquitectos, pero que, como en muchísimos procesos de la arquitectura, concurren junto con una infinidad de profesionales y gracias a ellos se puede gestionar el espacio, gestionar los proyectos y llevarlos a buen puerto. Entonces, yo creo que esa es la aportación fundamental. Gracias. Claudia, si nosotros estamos en el ambiente del INA, ¿sí?, y hablamos de museos, entonces la respuesta inmediata es, pues museo de arqueología o de antropología o de etnografía. Si estamos en el INBA, en el INVAL, ¿sí?, obviamente la idea de museo se dirige directamente al arte, ¿sí? ¿Qué hacer, cómo hacer para que esta, que es universitaria, tenga esa perspectiva de que tenga la capacidad de irse a la antropología, de irse a las nuevas tecnologías, a las ciencias, a todo? ¿Cómo le hacemos para que no se jale nada más al arte o se jale nada más a un tema específico? ¿Cómo previeron eso? Esto lo previmos con una clase que se llama temas selectos. Dentro de temas selectos estamos invitando a diferentes participantes en diferentes ámbitos del museo, pero de diferentes museos. Estamos invitando a antropólogos, curadores de arte, curadores de ciencia, gente que trabaja en museos sin colección, como el MIDE, por ejemplo. Estamos previendo que con estas charlas estamos incluyendo básicamente a todo tipo de museos para que los alumnos se vayan con una visión integral de la práctica museística. No nada más estamos abundando en arte, ni en ciencia, ni en arquitectura, por ejemplo. Estamos queriendo tener diferentes visiones de los museos y esto lo hacemos a través de pláticas y de charlas específicas de profesionales de diferentes museos. Básicamente es eso. Sí, Mauricio, yo creo que vamos hacia un tema, o sea, esta diversidad temática que tenemos en nuestros museos, que a través de las pláticas se da el aspecto informativo de la gran diversidad temática de nuestros museos. Yo me imagino que a través de los talleres que ustedes proponen, entra la aplicabilidad de todas estas temáticas. Así es. ¿Podrías ahondar, Mauricio, en eso, por favor? ¿Cómo se tiene eso previsto? Para empezar, la propia configuración de la institución, la multiplicidad de museos universitarios y su temática impide que tengamos un sesgo específico sobre alguna tipología. Al contrario, nos obliga y nos abre la puerta a que veamos el espectro completo y en amplitud. Nos obliga a integrar el conocimiento de la universidad y la maravillosa oportunidad que tenemos en nuestros espacios. Mucho de lo que concebimos como grupo académico al estar gestionando el plan de estudios fue precisamente visualizar los museos universitarios como posibles aulas de aplicación del conocimiento, como posibles lugares de trabajo en prácticas y talleres. La visión integradora del taller precisamente se estructura a partir de proyectos específicos en donde se integran todos los temas de las otras materias en un proyecto
museal. Este proyecto museal puede ser una gran exposición, puede ser incluso el gestionar un museo desde su concepción o revitalizar la visión, la misión y la vocación de una institución en específico. Entonces, en ese sentido, que tienes la visión de Claudia Barrón, que es quien nos está liderando precisamente el taller de aplicaciones en este primer semestre, en donde la visión es esa, cómo se integra el conocimiento en la práctica a partir de proyectos factibles, coherentes, asibles, que se aborden con conocimiento, que tomen en cuenta toda la parte que tiene que ver con el proceso y con la gestión, entender también el museo como una circunstancia política, como lo apuntaste en su momento, y el fomentar el trabajo y una metodología de trabajo entre los profesionales del museo también permite a la postre que el eventual director de museo que viene de otro lugar sin el conocimiento preciso sobre la materia, precisamente al tener personal capacitado con metodología y con conocimiento, le va a ayudar a entender la propia institución, le va a ayudar a tomar decisiones pertinentes y apostamos a que el preparar profesionales para museos a la postre va a defender precisamente la fragilidad que pueda tener la visión de ciertas visiones políticas, ¿no? También tenemos que apostar por la maduración de las instituciones, por su desarrollo y en las mejores prácticas, como también Brenda Aurora lo apuntó en su momento. Y quizá, Luisa, si me permites, es que esta pregunta que nos haces nos encanta, porque justo fue y ha sido la constante de nuestro trabajo como grupo académico de la especialización. Simplemente el origen del propio proyecto buscaba la posibilidad, en nuestro caso, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, visibilizar más modelos de gestión para los museos de ciencia, casos de estudio para museos de ciencia. Como tú decías, Universo y Museo de la Luz son parte de nuestra dirección general. En el caso de arquitectura, todo este bagaje y experiencia que se tiene desde el MUCA, por supuesto el MUAC, que fue y sigue siendo clave para el proyecto, ha sido una constante de hacer conciencia y hacer consciente que necesitamos mostrar el panorama no solo de un tipo de museo. Y cuando nos referimos a temáticas, bueno, pues que no se incline la balanza para un lado o para el otro, pero también salirnos de los modelos de gestión, digamos, de los museos universitarios. Y hemos tenido la oportunidad de presentar en este primer semestre para nuestra primera generación casos de estudio de otro tipo de museos que pueden ser públicos, pueden ser privados, con las adversidades que tienen, con las fortalezas que tienen, museos que funcionan a partir de un fideicomiso. En fin, creo que precisamente eso es otra de las fortalezas de esta especialización, que no está centrada, digamos, en un tipo exclusivo de museos. Gracias. Bueno, estamos teniendo así pequeñas fallas en la transmisión, así que vamos a hacer breves. Una de las grandes ventajas y características de las universidades es la interdisciplina, es su riqueza. Esa interdisciplina nos permite consolidar, reforzar, tener una mirada de lo que denominamos museología crítica. ¿Por qué? Porque tenemos a los especialistas de distintas áreas que pueden pensar en un marco museo. Aquí, antes de que se me vaya la pregunta, ¿podríamos hablar
después de todo este trabajo que está haciendo la UNAM, de pasar a una museología universitaria? O sea, una museología crítica, esa está establecida, consolidada, tenemos museos comunitarios, tenemos todo tipo de museos y todos están buscando echar mano de la museología social, de la museología crítica, etc. En breve van a haber unas publicaciones en donde a lo largo del tiempo en la UNAM ha habido transformaciones en cuanto a sus instituciones museales, ¿sí? Y entonces ha habido, como en todo, picos muy altos, de mucha proyección y después bajan, en fin, es una evolución, todo es un proceso. Y hay veces que lo universitario se refleja mucho en sus museos. No sé, ¿podríamos hablar, Mauricio, de consolidar una museología universitaria? Yo creo que podríamos hablar de trabajar en la consolidación de un campo de conocimiento. La propia riqueza de la universidad nos va a obligar a tener una diversidad de enfoques y nos va a permitir generar un espacio de reflexión diverso. Y yo creo que ese es el enorme legado que nos deja una institución como la nuestra, y no solo en el campo de la musealidad, sino en todos. O sea, nos permite tener espacios de reflexión, espacios de trabajo, publicar, entonces a la postre, sí, no dudo que se genere corrientes, entre ellas una corriente de museología desde la perspectiva museología universitaria, pero yo creo que tenemos que apostar más hacia la amplitud desde el entendimiento y del campo de conocimiento en sí, ¿no? Sí, gracias. Sí, a eso vamos. Y te digo, hay ciertos momentos en que algunos museos sí se han proyectado en ese sentido, así como el INA y el Museo Nacional de Antropología se ha proyectado con una gran personalidad, ¿sí? Que, bueno, se marcó a partir de 1964, incluso yo creo que la UNAM con el MUCA, a partir de 1960, puso una gran simiente por proyectar, pero bueno. Sí, creo que de alguna manera nuestro bloque anterior fue dando respuesta a esta parte en términos de esta posibilidad de mantener en varias actividades académicas, presentar la labor de muchos diversos tipos de museos. La otra también en relación a los docentes de la especialización. Todos estamos en la práctica, estamos metidos de alguna manera en los museos. Nuestra práctica profesional se da en los museos. Y bueno, ahí triangulamos con el otro tema, que en el grupo como tal también tiene esta característica, esta primera generación, y va a ser una constante, de gente que ya está como tal en los museos y que busca a través de esta especialización, digamos, profesionalizar esa práctica, pero ya tiene todo ese bagaje, ¿no? Y también dentro del grupo tenemos gente que ha tenido un contacto distinto, que no está propiamente, está más bien interesado en la práctica museal. Entonces, bueno, este grupo que ahora tenemos ha permitido también tener discusiones muy enriquecedoras entre los docentes y los alumnos, porque tenemos alumnos no solo de arquitectura, hay gente de física, biología, de historia, diseño industrial, tenemos por ahí un abogado, por ejemplo. Entonces, bueno, justo creo que la propia dinámica
permite que se pueda cumplir curricularmente con este propósito de origen para la especialización. Porque aunado a eso, Elisa Fernanda, dentro del museo, sea cual fuere la tipología del museo, hay diferentes quehaceres y hay diferentes necesidades. Yo creo que eso también lo estamos previendo dentro de la especialización en el momento en que se hacen equipos y se conforman diferentes ejercicios, ya sea de comunicación, ya sea de gestión, ya sea de curaduría, ya sea de otro tipo de prácticas de conservación. Entonces, yo pienso que este tipo de diversidad dentro de la especialización nos da esta multidisciplina que todo museo debe de tener. No por ser un museo de arte, todos son historiadores del arte. O sea, tienes diferentes carreras que conforman a todo un equipo dentro de cada uno de los museos y esto lo estamos abarcando y lo estamos viendo dentro de la especialización. Gracias, Mauricio. Curricularmente fue pensada el plan de estudios desde la multidisciplina, desde la transdisciplina, o sea, ya al concebir el perfil del estudiante que ingresa como de toda la amplitud que implica el espectro de la gente que trabaja en museos, que no son de un campo de conocimiento específico, sino vienen de todas las carreras, de todas las profesiones. La propia currícula también está enfocada de esa misma manera. No buscamos generar una única visión de los proyectos, sino que estamos buscando precisamente alimentarlos en la riqueza de lo que cada profesión aporta, entender el proceso de la musealidad como tal, como un proceso que se va enriqueciendo en distintas etapas de distintos profesionales de distintas situaciones, ¿sí? Y en donde van a concurrir en momentos específicos, gente con una expertise, gente con un bagaje teórico determinado. Por eso se habla que en los ejercicios en la práctica, pues se asoma a lo que son los procesos curatoriales, se asoman a lo que son los procesos museográficos, se asoma a la parte de la significación del objeto y su semiosis y fundamentalmente lo que implica la labor museal en su fin último, que es hacia quién va dirigido el trabajo, ¿no? Finalmente, en eso hay una claridad que no es nada más el estudio de público como tal, sin minimizarlo, por supuesto, sino entender la musealidad desde la comunidad y para la comunidad. Entonces, eso también nos obliga a tener una flexibilidad en cuanto a las temáticas y fomentar precisamente la multiplicidad de enfoques. Y por eso mismo las personas que generosamente concurren a las charlas son buscadas precisamente desde todos los ámbitos que pueda implicar la experiencia museal. Yo creo que aquí lo más importante y para también contestarle a Lucía Mata, la multidisciplina se mezcla, se reconstruye, se procesa en los talleres y en ese trabajo práctico. Esa multidisciplina se vuelve interdisciplina, se vuelve transdisciplina y se vuelven nuevos conocimientos y nuevas experiencias, ¿no? Entonces yo creo que ahí es lo valioso. A ver, tenemos una pregunta de Manuela, que nos sigue desde España. A ver, Gaby, tú, por favor. Claro. Manuela comenta, los cambios de gobierno en las universidades son perjudiciales para la consolidación de su patrimonio y en consecuencia de sus museos. Cada equipo de gobierno afrontará la gestión de una forma totalmente distinta, con la cual se debería de diseñar un patrón definido para la gestión del patrimonio universitario y los museos universitarios. Tengo otra pregunta, no sé si primero... A ver, no, espérame tantito. ¿También de Manuela? No, es de otra persona.
No, a ver, sí, efectivamente estamos entrando a temas patrimoniales. En el ICOM hemos se ha manejado mucho este tipo de problemáticas, sobre todo por universidades particulares, sobre todo en Estados Unidos, que hay muchísimas. En este caso, en la UNAM, el patrimonio universitario de la UNAM está más protegido. Hay registros, hay gente que trabaja al respecto, pero en universidades particulares sí es muy riesgoso cuando hay un cambio de administración. Desaparecen las colecciones, las venden, en fin, se suban, ese tipo de problemas. No sé comentar algo al respecto, alguno de los tres de lo que dice Manuela. Pues o pasamos a la siguiente afortunadamente pregunta. una institución como la UNAM no es tan frágil en ese sentido. Las administraciones son una situación que no trascienden a la institución, aportan, suman, pueden cambiar a lo mejor ciertas visiones, ciertas directrices, pero existe un estatuto universitario, existe una serie de reglamentos, existe una serie de colegios, una serie de consejos académicos que precisamente son la que arman y anclan a la institución como tal, como una visión transgubernamental, ¿no? Entonces, en el caso de la UNAM, yo creo que no es tan frágil la visión, al contrario, yo creo que si ha habido algo que caracteriza a nuestra institución, es lo contrario, es un reconocerse en su propio patrimonio, reconocerse en su propia vida universitaria, o sea, no tan gratuitamente CEU gana una declaratoria, pero lo gana por el tipo de vida que promueve la propia institución. Entonces, yo creo que estamos en una institución privilegiada en ese sentido. Sí, no, y de hecho, en este seminario universitario ya se trabaja sobre puntos comunes a todos los museos, ¿sí? Que tiene que ver con registro, con documentación, con legislación, con toda una serie, con tipos de público, con evaluaciones que se promueven horizontal y transversalmente, ¿no? Entonces, vamos a ver, Gaby, hay otra pregunta ahí de un compañero también, Elías. Sí, claro. Permítame tantito. Preguntan, ¿existe una metodología particular para la gestión de proyectos museales? Seguramente existen muchas, seguramente existen todas las que cada uno lleva a la práctica día a día. Lo que estamos intentando en esta especialización es brindarles una más que está comprobada en diferentes ámbitos, no necesariamente museales, y que sirve también para los proyectos museales. Se trata de esta metodología que les comenté, que proviene del Project Management Institute, y la vamos a poner a práctica. De hecho, ya está puesta a la práctica en el MUAC, y estamos en ello trabajando día a día para que nuestro organigrama sea mucho más matricial, mucho más compartido, mucho más de gestión de proyectos. Y esto es lo que vamos a tener en el próximo semestre en el taller de aplicación. Ya tuvimos una primera aproximación en el propedéutico de esta especialización acerca de esta metodología. Vamos a abundar muchísimo más durante el segundo semestre. No es exclusivamente de museos, es una
metodología que ha sido comprobada en diferentes ámbitos y que ahora la estamos adaptando a la práctica de museos. Es una herramienta que nos va a brindar diferentes tipos de herramientas, por llamarlo así, y que podemos utilizar o no. La idea, creemos, es que estemos muy conscientes y reflexionemos sobre nuestro quehacer para poder generar una metodología propia. Muchas veces trabajamos sin una estructura y con la prisa de sacar los proyectos, y esto es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que reflexionar un poquito más en nuestro quehacer y esta metodología nos va a permitir hacerlo. ¿Alguien más? Sí, también una de las cosas muy importantes, y creo que es en donde más se está aportando, es que el proyecto sea del museo y no sea de una empresa de diseño, no sea de otro tipo, o sea, es ahí a donde voy. Es el trabajo del, por y para el museo que se extiende a otros campos, sobre todo ahora que se están estableciendo muchas carreras que tienen que ver con gestión cultural, con interculturalidad, multiculturalidad, y algo que dijiste muy bien, Claudia, tiene que ser algo nuestro, porque lo que hacemos es luego importar o copiar muchas cosas de otros lados, y ahora estamos viendo con esta regionalización o localización de las instituciones culturales que nos tenemos que adaptar. A ver, los públicos, que eso, bueno, es un tema que lleva a muchos otros estudios. ¿Qué tanto tienen previsto los estudios de público, la interpretación para distintos públicos? ¿Qué tanto dejan de ser escolares y buscan al público ocasional, al público turista, ya sea nacional o extranjero? ¿Tienen alguna perspectiva sobre los públicos, por favor? Los dos nos quedamos así. Bueno, ha sido algo que no solo para el planteamiento del plan de estudios, sino también en las propias actividades académicas surge como una constante, ¿no? Nuestra razón de ser está fuertemente vinculada con nuestros visitantes, con nuestros públicos, con nuestra audiencia. Justo parte de lo que hemos ido trabajando en las actividades académicas también está vinculado en revisar estos marcos institucionales de museos conocidos, de museos en este continente y en el otro continente, en todas las regiones, tratando de identificar y hacer el ejercicio colectivo de la misión y visión de estos espacios. Y eso, ¿cómo se puede ver reflejado en los propios programas públicos, en los proyectos expositivos? Es parte del análisis de lo que hemos venido revisando con la intención de que esa es nuestra brújula, y que cada espacio tiene el potencial, por supuesto, de atraer nuevos públicos, pero tiene una vocación muy específica a ciertos sectores, ¿no? Y entonces sobre eso es que hemos venido reflexionando con la clase. Claudia, Mauricio. Justamente, o sea, no se trata de... Perdón, claro, vas. O sea, justamente no se puede entender a la institución museal sin tener una claridad respecto a la misión y visión y la propia vocación de la institución.
eso te obliga a entender hacia qué público va dirigido, con quiénes estás trabajando, hacia dónde lo puedes ampliar, cómo trabajarlo, pero tienes que ir desde el origen, que es precisamente la vocación, la misión y la visión de la institución, porque no se trata de, órale, vamos a jalar gente por jalar gente, porque todo lo que está haciendo es pues Disneylandia, ¿no? O sea, un centro de diversiones. Perdón, Clau. Y va más allá también de los públicos, va también vinculado con las comunidades de los museos, dónde se inserta el museo, en dónde estás ubicado y qué es lo que te rodea y cuáles son las necesidades de lo que te rodea. Yo creo que estamos también apuntando hacia allá la especialización, estamos apuntando a considerar al público, a la comunidad, que es la misma también, no solo la que circunda a la ubicación del museo, sino la comunidad misma, que somos los que trabajamos y participamos dentro de las instituciones. Yo creo que sí estamos en esta dirección. Estamos hablando de una clase de programas públicos, de una clase de programas educativos, por llamarlos de alguna manera, y de una inclusión de nuestras comunidades inmediatas. En ese camino estamos. En las comunidades inmediatas. Te voy a poner el ejemplo de lo que estamos haciendo en el MUAC en este sentido y de lo que estamos intentando que quede muy claro dentro de la especialización para que puedan, dentro de su taller de aplicaciones, diseñar algo al respecto. Dentro del MUAC, ustedes lo saben, tenemos este programa que se llama MUAC en tu casa. Está dirigido específicamente a las comunidades de alumnos de la universidad y es otorgar en comodato durante un tiempo específico una pieza de la colección del MUAC a la casa de alguno de los alumnos de la universidad. Y ellos, a su vez, hacen un proyecto para darla a conocer dentro de su propia colonia, con sus vecinos, con su colonia, con sus amigos. Esto es una manera de que el museo deje una huella y penetre un poco más dentro de una comunidad específica. También tenemos otro programa muy exitoso que se llama Tejiendo Santo Domingo, y es esta comunidad que circunda a la universidad y que tenemos programas importantes dentro de, más allá del museo, más allá de las fronteras del museo, estamos dentro de esta colonia, insertos con diferente tipo de programa. Es eso, Luisa Fernanda, es poder considerar a las comunidades que circundan a tu museo, cómo puedes beneficiar a estas comunidades y cómo puedes hacerlos partícipes dentro de las actividades del museo, no solo dentro de las fronteras del edificio, sino más allá. Ahí simplemente es un medio, no es el fin. O sea, el mundo digital no es un fin per se, simplemente es un medio que te acerca a determinados públicos, que te facilita cierto nivel de accesibilidad que no es universal. Entonces, cada medio ofrece sus bondades y finalmente se tiene que trabajar en pertinencia a partir de sus propios parámetros. Pero finalmente es un medio, no es un fin. Y quizás solo agregar que, por supuesto, la apertura propia de la especialización nos tocó en este contexto pandémico. Y mucho de lo que se ha trabajado en clase tiene que ver con este contexto que ahora nos ha modificado muchas formas incluso de trabajo, ¿no? Cómo se han reorganizado los equipos al interior, cómo también se está preguntando, nos estamos preguntando sobre este futuro híbrido de alguna manera, ¿no? Entonces, sí está considerado en el plan de estudios hacia el segundo semestre una actividad académica fuertemente vinculada con, digamos, el museo digital. Está planteado desde un inicio, es parte de la realidad del quehacer museal,
que tendrá este twist en relación al contexto que estamos viviendo. Bien. Hemos visto como que, bueno, ustedes nacieron durante la pandemia, o bueno, se abrieron durante la pandemia, y pues han tenido que vivir con ella, ¿sí? ¿Qué perspectiva a futuro? ¿Qué perspectivas a futuro tienen, Mauricio? Todas, finalmente es una circunstancia que va a durar lo que dure, pero institucionalmente se ha demostrado que somos capaces de adaptarnos, que somos capaces de migrar medios, que somos capaces de buscar alternativas, siempre y cuando no perdamos la brújula de nuestros objetivos. Si tenemos una claridad de objetivos y sabemos hacia dónde es nuestro camino, simplemente nos adaptaremos a las circunstancias. Bueno, Brenda, tú que provienes del entorno de museos de ciencias, ¿cómo ves esto? ¿Cómo se inserta dentro de esta especialidad? ¿Y qué tanto énfasis se pone? Porque el MOAC, por ejemplo, ya tiene muchos proyectos andados, no sé, en el ámbito de los museos de ciencias, ¿cómo los insertas? ¿Cómo está representado eso? Digo, Universum tiene 20 y tantos años, ¿sí? El Museo de la Luz también tiene muchos años, entonces, ¿cómo queda inserto eso dentro de esta propuesta? Bueno, está vinculado con lo que veníamos diciendo, ¿no? El ejercicio constante de incluir estos panoramas, por supuesto, siempre jalamos, anclamos ejemplos que son inmediatos, como ya lo decías. Hay gente en la especialización que proviene de Universum, de Museo de la Luz, ¿no? Que también nos ayudan a poner en contexto situaciones, procesos, prácticas que en estos espacios se da. Pero también como decía Claudia, los invitados para temas selectos, la selección de los casos para análisis de casos, o el ejercicio, vamos a llamarlo práctico, para el taller de aplicaciones que están desarrollando ahora los chicos. Se procura tener este contexto de museos de ciencia, museos de historia natural, museos de tecnología, museos de ciencia para niños, museos más de corte, digamos, académico. Entonces, bueno, es una constante este ejercicio para el desarrollo y la planeación de las actividades académicas, ya sesión tras sesión. Gracias. Y también tienen del Instituto de Investigaciones Antropológicas y ahora la nueva licenciatura de Arqueología en como participantes. Tenemos una chica que estudió antropología, otra persona que estudió historia, ya lo había yo mencionado. Pero como estudiante o como ponente. Ya. No, como estudiantes, y también tenemos invitados que hemos tenido el placer de escuchar y que también son grandes colegas del INA, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Creo que eso también es, insisto, es una fortaleza de esta especialización, que tenemos colegas que han venido a abonar en las sesiones este diálogo desde diferentes trincheras. Yo creo que hay una diferencia. La ENCRIM ofrece 2 programas a nivel de posgrado. Uno es la maestría en museología, que bueno, a diferencia de las especializaciones, la maestría tiene por propósito más un corte sobre investigación. Y en nuestro caso, la especialización busca la profesionalización. Esa es una gran diferencia en términos de la maestría y la especialización. En relación a la especialización que ofrece la ENCRIM sobre museografía, pues bueno, también hay otra gran diferencia con nuestro programa,
pues este tiene que ver con, ofrece dos posibilidades o campos terminales, como le llamamos en el PUEA. Uno es gestión de museos y el otro tiene que ver con museografía. Básicamente podríamos enunciar más, pero en eso podríamos encontrar las grandes diferencias. Los planes de estudio no son una circunstancia estática. El plan de estudios es un marco normativo, un marco de contenidos, pero en la medida en que también cada generación es distinta, en que en cada generación se tiene que hacer una entrevista, ver el perfil de los que van a ingresar, necesariamente se tiene que ajustar contenidos o determinados temas, pero finalmente tenemos el esqueleto, el que nos da sustento, pero finalmente es perfectible, como todos los planes de estudios en la UNAM, que periódicamente necesitan ser evaluados, revisados, enriquecidos, y no podemos hacer este trabajo hasta que no terminemos de trabajar con la primera generación. En el momento en que terminemos con la primera generación, sí vamos a tener como resultado una serie de evaluaciones, tanto del desarrollo como de los contenidos, como del desempeño, y lo cual necesariamente y deseablemente producirá los ajustes pertinentes. Para eso somos un grupo académico, ese es parte de nuestro trabajo. Lo que decía Mauricio, somos un grupo académico y vamos a esperar a que termine esta especialización para evaluar los resultados. Sí, evidentemente es perfectible, no es un programa infalible, y estamos teniendo sesiones posteriores a las clases para evaluarnos a nosotros mismos y evaluar un poco el proyecto, por supuesto. Sí, seguramente tendremos algunos ajustes y estamos muy abiertos además a que los alumnos nos den también su retroalimentación. Siempre lo hemos estado y esperamos que surjan una generación bastante proactiva en este sentido museístico. Claro, a mí una cosa que se me hace muy interesante de esta especialidad es que está enmarcada dentro del paraguas de la gestión cultural. Y los temas de gestión cultural ahora pues han adquirido un estatus universitario tremendo en muchísimas universidades, sobre todo también del interior de la República. Entonces, yo en ese sentido sí le veo una muy buena entrada y un poder enriquecer a ese paraguas de la gestión cultural. Yo siempre he dicho que en la historia de México, arqueología mata museo. Y luego, muralismo también mata museo. Cuando si nosotros hacemos estudios historiográficos de cómo se representa la cultura mexicana afuera, principalmente ha sido lo arqueológico, que ha sido el eje. Después del arte, pues ha sido el muralismo, aunque ya después salgan artistas de formato más pequeño, en fin, pero muralismo también habla uno de México hoy, es que el muralismo mexicano. Entonces, yo sí creo que este tipo de trabajos tienen que consolidarse mucho más y ganar espacios dentro de la gestión cultural general, porque si bien el Museo de Antropología tiene un gran reconocimiento internacional desde que se inauguró, ¿sí? Pero también hay muchísimos trabajos, tenemos museos excelentes de todo tipo, vamos, los hay en Monterrey, los hay en Mérida, los hay en muchísimos lugares que necesitamos impulsar ese trabajo y esos, meterlos dentro de la amplitud de la gestión cultural. ¿Han visto algo de eso, Mauricio?
Yo creo que ¿Han previsto? es un proceso normal, ¿no? Hay una serie de campos de conocimientos que han pertenecido a todo mundo, a todas las profesiones, como promotores culturales. Ahorita se me ocurre Fernando Gamboa, se me ocurre Fernando González Varela, o sea, arquitectos, políticos, licenciados que se han dedicado a los temas, y que a la postre, el desarrollo de los campos de conocimiento en el momento que se reconocen, dan paso a profesiones, dan paso a carreras, dan paso a especializaciones, a maestrías. Entonces, parte de un proceso normal. Muchos de los campos de conocimiento actuales o muchas de las profesiones actuales salen de otras carreras históricas, o sea, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de filosofía, de la carrera, entre comillas, carrera de derecho canónico, pues sale nuestra moderna visión sobre la facultad de derecho o la carrera de filosofía, o de ahí mismo salió geografía, psicología, pedagogía. Entonces es un desarrollo normal del conocimiento. El conocimiento va necesitando, requiriendo especialistas, requiriendo gente que se dedique en específico a desarrollar los campos de conocimiento. Entonces, el llegar a la especialización no es una puntada institucional, es el trabajo detrás de los 800 años que yo tengo trabajando, los muchísimos años que también lleva trabajando la coordinación de divulgación de la ciencia, la coordinación de artes plásticas. Simplemente vamos, como diría Machado, haciendo camino al andar, vamos avanzando. O sea, partimos de algún curso. No voy en ese sentido, es la construcción de conocimiento normal y eso sucede en todo nuestro mundo occidental. No, a lo que yo voy, no, precisamente a lo que voy es que el tema museal debe estar más presente dentro de los temas de gestión cultural, es a lo que voy, ¿sí? O sea, ya sabemos que es un proceso que tiene que crecer, que hay que escribir, que hay que documentar. Eso sí ya lo sabemos. Es parte de la construcción del conocimiento, ¿sí? Pero a lo que voy es que México, teniendo un buen papel museográfico reconocido internacionalmente, teniendo estudios, teniendo publicaciones, teniendo museógrafos, teniendo teóricos, ¿sí? El tema museal debe tener más presencia en lo que es la gestión cultural y en los estudios universitarios que ahora se están abriendo. Yo creo que eso es lo que debemos impulsar muchísimo, ¿sí? Digo, ¿por qué? Porque el camino ya está andado. Lo que pasa es que hay que impulsarlo como una presencia, como materias específicas para gestionarlo mejor y no quedarnos gestionando las zonas arqueológicas nada más, o si el museo de sitio está en tal zona arqueológica. No, yo a lo que me refiero es de que el museo per se, el museo mexicano per se, ya debe tener una presencia indiscutible en todos estos programas de gestión cultural. Y yo creo que en ese sentido ustedes están abonando bastante al respecto. Estamos a punto de cerrar esta sesión. No sé si quieran hacer algunos comentarios finales, Mauricio. Simplemente agradecerte este espacio de difusión y de expresión y agradecer el trabajo también que haces en favor del campo museal. Bueno, pues para eso estamos aquí. Nosotros juntamos de todo un poco, de todo un poco y armamos y procuramos construir y publicar y demás. Brenda. Pues igual agradecerte, Luisa, agradecer al seminario, agradecer a quien estuvo conectado ahora. Bueno, quizá nada más mencionar, esperemos haberlos dejado tan entusiasmados para que estén pendientes de nuestra siguiente convocatoria. Este programa es anual, de tal forma que
sabrán de nosotros para una siguiente generación el próximo año. Gracias, Luisa. Muy bien. ¿Más o menos para cuándo? Pensemos por ahí de marzo. Muy bien, ojalá sí. Claudia. Agradecerte también, Luisa, estos espacios siempre nos enriquecen a nosotros también como grupo académico, nos hacen reflexionar sobre lo que estamos haciendo y agradecer a todos los que se conectaron y recordarles pues que para cualquier duda que tengan, estamos ahí. Gracias a nuestros alumnos que estuvieron también con nosotros, algunos de ellos en esta sesión y bueno, pues gracias a los museos por existir.